La vida está llena de desafíos, decisiones y momentos en los que nos sentimos perdidos. La sabiduría es una herramienta fundamental para atravesar estos tiempos de incertidumbre, pero no toda sabiduría proviene de la misma fuente. Muchas veces buscamos respuestas en libros, consejos de personas o en nuestra propia lógica, sin darnos cuenta de que la verdadera fuente de sabiduría es Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha ofrecido a la humanidad su guía, su luz y su entendimiento para tomar decisiones correctas y vivir con propósito. A lo largo de la historia, la sabiduría ha sido vista como un tesoro invaluable. Reyes, profetas y grandes líderes han buscado respuestas en algo más grande que ellos mismos. Salomón, el rey más sabio de la Biblia, pidió a Dios un corazón entendido en lugar de riquezas o poder. Dios, al ver su humildad y deseo genuino de sabiduría, le concedió más entendimiento del que cualquier hombre había tenido. Esto nos enseña que la sabiduría no es solo conocimiento, sino la capacidad de discernir y aplicar la verdad en cada situación. Jesús vino al mundo para enseñarnos el camino de la verdadera sabiduría. A través de sus parábolas, sermones y ejemplos de vida, nos mostró que la sabiduría de Dios no se trata de acumular conocimiento, sino de vivir en comunión con el Creador. Su enseñanza desafió la lógica humana, mostrando que la humildad, la fe y la obediencia a Dios son los verdaderos pilares del entendimiento. ¿Por qué la sabiduría de Dios es diferente a la del mundo? En nuestra sociedad, el conocimiento se mide en títulos, logros y éxito material, pero la sabiduría que viene de lo alto no depende de estas cosas. Jesús dijo en Mateo 11:25, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños». Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no está reservada para unos pocos privilegiados, sino para todos los que buscan con humildad y corazón sincero. Dios nos ha dado un camino claro para acceder a su sabiduría. La oración, la lectura de su palabra y la comunión con Él, nos abren la mente y el corazón para recibir su dirección. Aquellos que buscan la sabiduría de Dios encuentran paz en medio de la confusión, claridad en tiempos de duda y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. A continuación, profundizaremos en la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, explorando cómo Jesús nos mostró el camino hacia un entendimiento más alto y verdadero. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender el mundo a través del conocimiento y la experiencia. Se han desarrollado filosofías, ideologías y métodos científicos que han intentado dar respuestas a los grandes misterios de la vida. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios trasciende la lógica humana, porque no está basada en razonamientos efímeros, sino en verdades eternas que nunca cambian. La sabiduría del mundo es relativa y cambia con el tiempo. Lo que una generación considera verdad absoluta, la siguiente puede rechazarlo por completo. La historia está llena de ideas que alguna vez fueron consideradas irrefutables y que, con el tiempo, se demostraron erróneas. Pero la sabiduría de Dios es inmutable. Sus principios y enseñanzas han permanecido firmes a lo largo de los siglos, guiando a quienes han confiado en Él. Jesús dejó claro que la sabiduría del mundo muchas veces se opone a la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:25, Pablo escribió, «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». Esta afirmación nos recuerda que, aunque la lógica humana nos haga dudar de los caminos de Dios, su verdad siempre supera nuestro entendimiento. Un claro ejemplo de la diferencia entre ambas sabidurías lo vemos en la historia del joven rico. Este hombre tenía todo lo que el mundo considera valioso: riqueza, estatus y posición. Pero cuando se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le respondió, «Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Mateo 19:21. El joven se marchó triste, porque no podía soltar su riqueza terrenal. Mientras el mundo le decía que su éxito estaba en su dinero, Jesús le mostró que la verdadera riqueza estaba en seguir a Dios. Dios nos invita a elegir entre la sabiduría del mundo y su sabiduría. Aquellos que se aferran a la lógica y las riquezas terrenales pueden sentirse seguros por un tiempo, pero al final, sus logros se desvanecen. En cambio, los que confían en Dios y siguen su dirección construyen su vida sobre un fundamento inquebrantable. Como dijo Jesús en Mateo 7:24-25, el que oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Vino la lluvia, y descendieron los ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así como Jesús enseñó a sus discípulos a elegir la sabiduría de Dios sobre la del mundo, nosotros también debemos tomar la decisión cada día. ¿En qué basamos nuestras decisiones? ¿En lo que el mundo dice que es correcto, o en lo que Dios nos enseña? La respuesta a estas preguntas definirá nuestro destino eterno. Jesús no solo habló sobre la sabiduría, sino que la encarnó en cada aspecto de su vida. Desde su niñez, sorprendió a los maestros en el templo con su entendimiento profundo de la palabra de Dios. Lucas 2:46-47. A lo largo de su ministerio, demostró que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la obediencia a la voluntad de Dios y en la aplicación de la verdad con amor y justicia. El Sermón del Monte es uno de los ejemplos más claros de la sabiduría incomparable de Jesús. En él, estableció principios que desafiaban las normas sociales y espirituales de su tiempo. Mientras el mundo enseñaba que la riqueza, el poder y la venganza eran caminos hacia el éxito, Jesús proclamó: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Mateo 5:5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. No os afanéis por vuestra vida, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:25-33. Jesús también utilizó parábolas para ilustrar la diferencia entre la sabiduría terrenal y la divina. La parábola del buen samaritano es un ejemplo poderoso. Mientras los líderes religiosos pasaron de largo ante un hombre herido, el samaritano, considerado impuro por la sociedad judía, mostró misericordia. Con esta historia, Jesús enseñó que la verdadera sabiduría se expresa en el amor y el servicio a los demás. Jesús no solo enseñó sobre la sabiduría, sino que la vivió con perfección. Nunca buscó su propia gloria ni se dejó influenciar por la opinión popular. Su confianza absoluta en Dios le permitió hablar con autoridad y sin temor. Incluso cuando enfrentó oposición, respondió con verdad y gracia. En Juan 7:16, declaró: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió». Jesús nos invita a seguir su ejemplo y a edificar nuestra vida sobre la roca de su enseñanza. Su sabiduría no es una teoría abstracta, sino una verdad viva que transforma corazones y sociedades. ¿Estamos dispuestos a seguir su camino en lugar de los caminos del mundo? A continuación, veremos cómo podemos buscar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria y aplicar sus enseñanzas en cada decisión que tomamos. La búsqueda de la sabiduría es una necesidad esencial en la vida del creyente. Sin embargo, muchas veces intentamos encontrar respuestas en lugares equivocados. La sabiduría de Dios no es el resultado de la experiencia humana ni de la inteligencia, sino un regalo divino disponible para todos aquellos que lo buscan con humildad y fe. En Proverbios 2:6, se nos recuerda que, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y entendimiento brotan de sus labios. Dios nos llama a acercarnos a Él con un corazón sincero y a pedir su dirección en nuestras vidas. La oración es la primera herramienta que nos conecta con su sabiduría. Jesús nos enseñó que aquellos que buscan con fe recibirán respuestas. En Santiago 1:5 se nos anima: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Otra clave fundamental para adquirir sabiduría es leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente suprema del conocimiento divino y nos guía en cada aspecto de la vida. Como declara Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Meditar en la Escritura nos permite discernir la verdad y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La humildad es otra característica esencial para recibir la sabiduría de Dios. Muchas veces, el orgullo nos impide aceptar que no tenemos todas las respuestas. Jesús nos mostró con su vida que los humildes son los que reciben mayor entendimiento. En Mateo 18:4, Jesús dijo: «Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Aquellos que buscan la sabiduría de Dios deben estar dispuestos a obedecer su dirección. No basta con conocer la verdad, debemos vivir conforme a ella. En Mateo 7:24, Jesús comparó al hombre sabio con aquel que construye su casa sobre la roca.
señalando que la obediencia es la clave para una vida estable y bendecida. En conclusión, buscar la sabiduría de Dios requiere un corazón dispuesto a orar, estudiar su palabra, practicar la humildad y obedecer sus mandatos. La sabiduría no es algo reservado para unos pocos, sino un regalo accesible a todos los que la buscan sinceramente. ¿Estamos dispuestos a acercarnos a Dios y pedirle la sabiduría que necesitamos? A continuación, exploraremos algunas de las parábolas más importantes de Jesús sobre la sabiduría y cómo nos ayudan a comprender su enseñanza con mayor profundidad. Las parábolas fueron una de las formas más efectivas en las que Jesús enseñó sobre la sabiduría de Dios. A través de historias sencillas pero profundas, transmitió verdades espirituales que desafiaban la mentalidad de la época y siguen siendo relevantes hoy en día. Cada parábola tiene una lección que nos muestra cómo aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. La parábola del sembrador y la sabiduría en recibir la palabra. Jesús enseñó que no todos los que escuchan la palabra de Dios la reciben con un corazón dispuesto. En Mateo 13:3-9, habló del sembrador que lanzó semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas semillas cayeron en el camino y fueron devoradas por los pájaros, otras en terreno pedregoso, donde no echaron raíces y murieron rápidamente, algunas entre espinos, que las ahogaron, y solo aquellas que cayeron en buena tierra dieron fruto. Esta parábola nos enseña que la sabiduría consiste en recibir la palabra de Dios con un corazón preparado y dispuesto a crecer espiritualmente. La verdadera sabiduría se demuestra en nuestra capacidad de dejar que la palabra transforme nuestras vidas, permitiendo que nuestras acciones reflejen el amor y la verdad de Dios. La parábola del hombre sabio y el necio, construir sobre la roca. En Mateo 7:24-27, Jesús comparó a dos hombres, uno sabio y otro insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca, mientras que el necio la construyó sobre la arena. Cuando llegaron las tormentas, la casa del necio colapsó, pero la del sabio permaneció firme. Esta parábola nos muestra que la verdadera sabiduría radica en poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No basta con escuchar la palabra, debemos vivir conforme a ella. Construir nuestra vida sobre la roca significa confiar en Dios en cada circunstancia, asegurándonos de que nuestras decisiones estén basadas en su verdad eterna. El fariseo y el publicano, la humildad y la sabiduría de Dios. Jesús también enseñó que la sabiduría se manifiesta en la humildad. En Lucas 18:9-14, relató la historia de un fariseo orgulloso que oraba con arrogancia, agradeciendo no ser como los demás, y de un publicano que, con humildad, pedía misericordia a Dios. Jesús dijo que el publicano fue justificado, porque Dios honra a los humildes. La verdadera sabiduría no busca engrandecerse, sino reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. La humildad nos permite acercarnos a Dios y recibir su guía con un corazón dispuesto. En el siguiente apartado, exploraremos cómo aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria, tomando decisiones con discernimiento y confiando en su dirección. La sabiduría no es solo un concepto abstracto o una meta inalcanzable. Es una realidad que Dios quiere que experimentemos en cada decisión, en cada interacción y en cada desafío que enfrentamos. Jesús no solo enseñó la sabiduría con palabras, sino que nos mostró con su vida cómo aplicarla en lo cotidiano. Desde la manera en que respondía a los fariseos hasta cómo trataba a los marginados, Jesús demostró que la verdadera sabiduría proviene de un corazón alineado con Dios. Cada día enfrentamos elecciones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un impacto significativo en nuestro camino espiritual. Desde cómo respondemos a la provocación hasta las decisiones que tomamos sobre nuestro tiempo y recursos, la sabiduría de Dios nos guía a elegir lo correcto. En Proverbios 3:5-6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando permitimos que Dios dirija nuestras decisiones, evitamos errores costosos y encontramos un camino de paz y propósito. Esto implica buscar su voluntad antes de actuar, pedir discernimiento en oración y estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. Las relaciones son una de las áreas donde más necesitamos la sabiduría de Dios. Es fácil reaccionar con enojo o resentimiento cuando alguien nos hiere, pero Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría se demuestra en el amor y el perdón. En Mateo 5:44 nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
La vida está llena de momentos en los que no tenemos control sobre las circunstancias. En esos tiempos, la sabiduría nos enseña a esperar en Dios con confianza. Santiago 1:2-3 nos anima diciendo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando aprendemos a aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria, experimentamos paz, dirección y propósito en todo lo que hacemos. En el siguiente apartado, veremos cómo la sabiduría de Dios nos fortalece en los momentos difíciles y cómo podemos confiar en Él, incluso en las pruebas más grandes. La vida está llena de pruebas y desafíos que ponen a prueba nuestra fe y determinación. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró que la sabiduría de Dios es la clave para enfrentar la adversidad con valentía y esperanza. No prometió una vida sin dificultades, pero sí, nos aseguró que, con su sabiduría, podríamos superarlas y salir fortalecidos. Jesús enfrentó desafíos constantes: rechazo, traiciones, persecuciones y, finalmente, la cruz. En cada situación, mostró que la verdadera sabiduría no radica en la reacción impulsiva, sino en la confianza absoluta en el plan de Dios. En Juan 16:33, nos dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La sabiduría de Dios nos enseña a confiar en que cada prueba tiene un propósito. A veces, enfrentamos dificultades porque Dios está moldeando nuestro carácter, enseñándonos paciencia o preparándonos para algo mayor. Romanos 8:28 nos asegura: todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, en momentos de crisis, confiaron en la sabiduría de Dios y vieron su mano obrar poderosamente. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión injustamente. Pero nunca perdió su fe en Dios. Al final, su sabiduría lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo. Daniel enfrentó la amenaza del foso de los leones, pero en lugar de ceder al miedo, confió en Dios y permaneció firme en su fe. Esther tuvo que tomar una decisión difícil para salvar a su pueblo, y con sabiduría y oración, Dios le dio la victoria. Cuando seguimos la sabiduría de Dios, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús nos prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz es el resultado de saber que Dios tiene el control y que nada escapa de su soberanía. En los momentos más oscuros, la sabiduría de Dios nos da fuerza para seguir adelante. No importa la prueba, cuando confiamos en Él, encontramos esperanza, propósito y la certeza de que no estamos solos. En el siguiente apartado, exploraremos los beneficios de vivir con la sabiduría divina y cómo transforma nuestra vida completamente. Vivir en la sabiduría de Dios no solo nos da dirección en la vida, sino que también nos otorga paz, claridad y transformación personal. En un mundo lleno de caos, confusión y decisiones difíciles, la sabiduría divina nos permite caminar con seguridad, sabiendo que seguimos el camino correcto. Uno de los mayores beneficios de vivir en la sabiduría de Dios es la paz interior. Mientras que el mundo nos llena de ansiedad y preocupación, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando seguimos su dirección, aprendemos a soltar el control y confiar en su voluntad. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer. La sabiduría de Dios nos da discernimiento para tomar las mejores decisiones, evitando errores que podrían afectar nuestro futuro. En Santiago 1:5, Dios nos promete que si le pedimos sabiduría, Él nos la dará generosamente. La verdadera sabiduría de Dios no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que nos transforma desde adentro. Nos hace más pacientes, amorosos, humildes y fieles a la voluntad del Padre. En Romanos 12:2 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vivir en la sabiduría de Dios nos lleva a una vida plena y con propósito. Nos aleja del caos del mundo y nos acerca a una relación más profunda con nuestro Creador. En el siguiente apartado, exploraremos cómo podemos pedir la sabiduría de Dios y hacer de ella un hábito diario en nuestras vidas. La sabiduría de Dios no es exclusiva para unos pocos, sino que está disponible para todos aquellos que la buscan con un corazón sincero. Dios nos ha dado herramientas claras para acceder a su entendimiento y fortalecer nuestra fe. La clave está en pedir,
confiar y aplicar su guía en nuestra vida cotidiana. Dios nos invita a pedirle sabiduría con fe y convicción. En Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay condición previa para recibirla, excepto pedirla con un corazón humilde y confiado. Cuando oramos por sabiduría, es importante hacerlo con sinceridad. No es solo un deseo superficial, sino un compromiso de seguir la dirección de Dios una vez que nos la revele. La sabiduría divina nos guía en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras decisiones y en nuestra fe. La Biblia nos da múltiples ejemplos de hombres y mujeres que pidieron sabiduría y fueron bendecidos por Dios. Salomón, en lugar de pedir riquezas o poder, pidió a Dios un corazón sabio para gobernar con justicia. 1 Reyes 3:9-12. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que lo bendijo con abundancia en todo lo demás. Moisés, quien en múltiples ocasiones pidió dirección a Dios para liderar al pueblo de Israel. Daniel, quien buscó sabiduría en oración, antes de interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Daniel 2:20-23. Pedir sabiduría no es un evento único, sino un estilo de vida. La verdadera transformación ocurre cuando buscamos continuamente la dirección de Dios y permitimos que su sabiduría moldee nuestra manera de pensar y actuar. Algunas prácticas esenciales para desarrollar este hábito incluyen: orar diariamente pidiendo sabiduría. No solo en los momentos de crisis, sino como parte de nuestra rutina espiritual. Meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente primaria de sabiduría divina. Buscar consejo sabio. Dios usa a otros creyentes para guiarnos en nuestras decisiones. Observar cómo Dios responde. La sabiduría no siempre viene en forma de respuestas directas, sino a través de circunstancias, experiencias y la voz del Espíritu Santo. Dios nos promete que si buscamos su sabiduría con diligencia, Él nos guiará en cada paso. En el siguiente apartado, exploraremos cómo Jesús nos invita a caminar en su sabiduría y el impacto que esto puede tener en nuestras vidas. La sabiduría de Dios es el faro que ilumina nuestro camino en medio de la confusión del mundo. Jesús nos mostró que vivir según la sabiduría divina no solo nos transforma internamente, sino que nos conduce a una vida plena y con propósito. Su enseñanza sigue siendo la guía más segura para quienes buscan claridad, paz y dirección en sus vidas. Jesús no solo enseñó sobre la sabiduría, sino que nos invitó a seguirla activamente. En Mateo 7:24, dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nos llama a edificar nuestra vida sobre su enseñanza, asegurándonos de que nuestros pasos estén firmemente cimentados en su verdad. La sabiduría de Dios no es teórica, sino práctica. Se refleja en nuestras decisiones, en nuestra manera de tratar a los demás y en nuestra confianza en el plan divino. Jesús dejó claro que seguir su enseñanza es el verdadero camino a una vida de bendición y plenitud. Dios ha prometido que aquellos que buscan su sabiduría nunca estarán solos ni desorientados. En Proverbios 3:5-6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El mundo ofrece atajos, promesas vacías y caminos inciertos. Pero Dios nos ofrece una verdad eterna que nunca cambia y una dirección segura que nos lleva a la plenitud. No basta con conocer la sabiduría de Dios, es necesario vivirla. La vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y aplicación de la verdad divina en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Estamos dispuestos a comprometernos con esta búsqueda y a hacer de la sabiduría de Dios nuestro fundamento? Jesús nos deja con esta poderosa invitación: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La sabiduría de Dios nos conduce a la vida verdadera, llena de gozo, paz y propósito eterno. El desafío está en nuestras manos. Hoy podemos elegir caminar en la sabiduría de Dios y dejar que transforme nuestra vida por completo. ¿Estamos listos para aceptar esta invitación? Hemos recorrido juntos un camino de reflexión sobre la sabiduría divina y su impacto en nuestras vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas aplicar estas enseñanzas en tu día a día,
Comienza hoy mismo buscando la dirección de Dios en oración y en su palabra. La sabiduría de Dios es un regalo disponible para todos. Solo debemos acercarnos con fe y humildad. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo en la fe y el conocimiento de Dios. También queremos escucharte. Déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que tratemos en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la luz de la sabiduría de Dios guíe cada uno de tus pasos y te llene de paz, claridad y propósito. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que más personas puedan conocer el camino de la sabiduría de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre. Nos vemos en otro vídeo.